En el vasto silencio de la prehistoria, cuando la tierra todavía respiraba en un estado primitivo, los hombres y mujeres de las cavernas enfrentaban un enemigo implacable. El frío más mortal que la humanidad había conocido. No era solo una cuestión de temperaturas extremas, sino una prueba brutal de resistencia, ingenio y adaptación. La escarcha cubría cada rincón de sus refugios rudimentarios, y las tormentas de nieve azotaban con furia ininterrumpida, como si la naturaleza misma intentara borrar cualquier vestigio de vida humana en aquella era inhóspita. En aquel escenario de desesperación y lucha constante, sus cuerpos y mentes se convirtieron en armas de supervivencia, en un combate que definiría no solo su existencia individual, sino también el destino de su especie. Pensemos en la escena cotidiana de aquellos primeros humanos, rodeados por un mundo que parecía haber sido olvidado por el calor y la abundancia, atrapados en un ciclo perpetuo de búsqueda de recursos y protección. La nieve cubría los bosques y las praderas, transformando el paisaje en un desierto helado. El viento cortante se filtraba a través de las grietas de sus refugios, obligándolos a buscar soluciones ingeniosas para mantener viva la llama de la supervivencia. La caza era una tarea de vida o muerte, no solo por la alimentación, sino por la necesidad de obtener materiales que ayudaran a aislar sus cavernas, a crear ropa resistente y a fabricar herramientas que pudieran enfrentar aquel clima infernal. La lucha por la vida se había convertido en un arte, un acto de resistencia que requería no solo fuerza física, sino también una comprensión profunda de su entorno y un instinto casi primal para anticipar los cambios de aquella naturaleza letal. Pero lo que convierte esa época en un capítulo fascinante de la historia de la humanidad no es solo la supervivencia en sí misma, sino la manera en que esos primeros hombres y mujeres lograron, contra todas las probabilidades, adaptarse y en algunos casos prosperar en aquel paraje de hielo y oscuridad. La batalla contra el frío los llevó a desarrollar técnicas y conocimientos que aún hoy en día desafían nuestra comprensión, desde la forma en que almacenaban sus recursos hasta los rituales que podrían haber tenido para invocar la protección de fuerzas invisibles. Cada acto era una respuesta a un desafío que parecía insuperable. La incertidumbre era constante y el miedo a morir congelados, a ser devorados por depredadores atraídos por el brillo de sus fogatas o a perder toda esperanza, se convertía en una presencia tangible en sus vidas. El frío extremo también desdibujaba las líneas entre la existencia y la extinción, poniendo a prueba no solo la fortaleza física, sino la moral y espiritual de aquellos que luchaban por mantenerse con vida. La supervivencia en esas condiciones extremas requería un equilibrio delicado. Aprender a escuchar los susurros del viento, entender los patrones de la nieve y confiar en una intuición que, en ocasiones, parecía ser la única guía en un mundo que parecía haber quedado en silencio absoluto. La historia de estos primeros humanos no es solo una narración de esfuerzos físicos y estrategias primitivas, sino una historia de resistencia inquebrantable, de una voluntad que en su forma más pura desafiaba las leyes de la naturaleza y la lógica de la supervivencia. Lo que resulta igualmente inquietante y admirable es que en medio de aquel caos helado surgieron también las primeras manifestaciones de cultura y comunidad. La cooperación, los relatos contados junto al fuego, las marcas en las paredes de las cavernas que podrían haber sido símbolos de protección o de esperanza, todo ello revela un mundo interior tan complejo como el exterior hostil. La lucha contra el frío no solo era física, sino también simbólica. Una batalla por mantener viva la chispa de la humanidad, incluso en las circunstancias más desoladoras. La historia de ese periodo oscuro y severo nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto somos capaces de adaptarnos y qué límites estamos dispuestos a cruzar cuando la supervivencia está en juego. A medida que avanzamos en esta narración, nos sumergiremos en aquella época de hielo y oscuridad,
donde cada día era un acto de heroísmo anónimo y silencioso. Exploraremos no solo las estrategias de supervivencia, sino también las motivaciones profundas, las dudas y las esperanzas que alimentaban a quienes se enfrentaban a la furia de la naturaleza. La historia de los hombres de las cavernas y su batalla contra el clímax del frío no solo es una crónica de resistencia, sino también un espejo de nuestra propia capacidad para perseverar en las adversidades, de cómo la humanidad, en sus orígenes, encontró formas de seguir adelante cuando todo parecía perdido. Porque en aquel tiempo, en aquel mundo helado, la supervivencia no era solo una cuestión de cuerpos fuertes o herramientas afiladas, era una lucha constante por mantener vivo el espíritu humano en su forma más pura y esencial. En medio de aquella era de hielo, donde la supervivencia parecía estar dictada únicamente por la fuerza bruta y la resistencia física, surge un aspecto que, sin embargo, resulta igualmente fundamental: la transmisión de conocimiento. La experiencia adquirida en cada expedición, en cada lucha por encontrar comida o refugio, no era solo un acto individual, sino una herencia colectiva que se perpetuaba en las generaciones siguientes. La memoria de los ancianos, aquellos que habían enfrentado los peligros más mortales, se convirtió en un tesoro invaluable, un archivo vivo de estrategias y advertencias que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En un mundo donde el hielo podía ocultar trampas mortales y las tormentas podían borrar huellas en cuestión de minutos, la tradición oral adquirió un carácter casi sagrado, garantizando que las lecciones aprendidas no se perdieran en la vorágine del caos. Pero más allá de la mera conservación de conocimientos prácticos, la transmisión cultural también implicaba un profundo proceso de simbolización y ritualización. La creación de símbolos, tal vez en forma de marcas en las piedras o en las paredes de las cavernas, servía como un lenguaje silencioso que unía a la comunidad en torno a sus experiencias compartidas. Estas marcas no solo funcionaban como mapas de rutas seguras o advertencias, sino que también estaban cargadas de un significado que trascendía lo tangible. Un acto de resistencia contra el olvido, un modo de afirmar que sus vidas tenían un propósito más allá del mero instinto de supervivencia. La interpretación de estos signos requería un conocimiento que se transmitía de boca en boca, formando un entramado de saberes que fortalecía el sentido de identidad y continuidad en un tiempo de caos. A medida que la comunidad se enfrentaba a los embates del clima extremo, también se desarrollaron formas de cooperación que iban más allá de la simple ayuda mutua. La organización social en esas circunstancias se volvió una estrategia de supervivencia, donde la división del trabajo y la distribución de roles no eran solo una cuestión de eficiencia, sino una necesidad imprescindible para mantener la cohesión ante amenazas constantes. Por ejemplo, la asignación de tareas específicas, unos encargados de la caza, otros de la recolección de plantas resistentes al frío y algunos de la protección del refugio, permitía que cada individuo aportara su talento en el momento justo. Sin embargo, esta estructura también implicaba conflictos internos y dilemas éticos, ya que las decisiones colectivas podían ser tan determinantes como la fuerza individual. La lealtad a la comunidad, por tanto, no solo se basaba en la empatía, sino también en la comprensión de que la supervivencia dependía de un equilibrio delicado entre intereses personales y colectivos. Asimismo, no se puede olvidar el papel de la espiritualidad en aquella lucha constante contra la naturaleza hostil. La incertidumbre y la fragilidad de la existencia en un mundo de hielo crearon un vínculo profundo con lo desconocido, generando rituales que iban desde simples ofrendas a deidades de la tormenta hasta complejos ceremoniales que pretendían apaciguar a fuerzas invisibles. La creencia en la presencia de espíritus protectores o en la existencia de un orden sagrado en el caos natural proporcionaba un marco psicológico que fortalecía la moral y alimentaba la esperanza. Estos rituales, muchas veces acompañados de símbolos de fuego,
pintura rupestre y cantos ancestrales actuaban como un escudo intangible frente a la desesperación absoluta. La fe en que aquellos que los dirigían tenían algún tipo de conexión con el mundo espiritual elevaba la moral, creando un sentido de propósito incluso en los momentos más oscuros y fríos. En realidad, la batalla contra el hielo no se limitaba únicamente a la adaptación física o técnica. Implicaba también un proceso de transformación interior. Cada enfrentamiento con la adversidad se convertía en una prueba que moldeaba la percepción que tenían de sí mismos y del mundo que habitaban. La experiencia de la privación, la exposición constante a peligros inminentes y la necesidad de confiar en otros contribuían a un crecimiento psicológico que podía manifestarse en un sentido de humildad o en una determinación férrea. La vulnerabilidad, en cierto sentido, se convertía en un catalizador del carácter. Quienes lograban sobreponerse a esas circunstancias extremas adquirían un tipo de sabiduría que trascendía las habilidades físicas. En ese proceso, el frío se transformaba en un espejo de la condición humana, una prueba definitiva de la capacidad de resistencia, de la fortaleza del espíritu y de la voluntad de seguir adelante, aun cuando todo parecía estar en contra. Por último, cabe destacar que la adaptación a aquel entorno mortal dejó huellas imborrables en la evolución misma de la especie. No solo en la fisiología, con cambios en la pigmentación de la piel o en la estructura ósea, sino en las capacidades cognitivas y culturales. La necesidad de inventar nuevas formas de entender y manipular su entorno estimuló avances que, en última instancia, sentaron las bases de una conciencia más compleja y sofisticada. La lucha contra el frío más extremo fue, en realidad, un catalizador que impulsó a los primeros humanos a explorar los límites de su creatividad y a descubrir recursos internos que nunca antes habían sido requeridos en circunstancias menos adversas. Así, de esa batalla silenciosa y constante emergió no solo la supervivencia física, sino también una humanidad en proceso de definirse, marcada indeleblemente por la voluntad de no dejarse vencer por la fría indiferencia del mundo. La adaptación en un entorno tan hostil exige una flexibilidad mental que trasciende las respuestas físicas inmediatas. Los primeros humanos no solo tuvieron que dominar técnicas de conservación del calor o estrategias de caza, sino que también debieron desarrollar una visión del mundo que facilitara la interpretación de fenómenos naturales impredecibles. La observación meticulosa de las estrellas, por ejemplo, pudo haber sido mucho más que un simple acto de orientación. Quizás se convirtió en un sistema de predicción de cambios climáticos, un conocimiento que les permitía anticipar las tormentas o las temporadas en las que la caza sería más fructífera. La comprensión de los ciclos lunares, la variabilidad de los vientos y el comportamiento de los animales formaba parte de un mapa interno que guiaba sus decisiones, en un intento consciente de sincronizarse con un planeta que parecía jugar en su contra. Profundizando en esta perspectiva, resulta evidente que la percepción del tiempo y del espacio en aquella época adquirió una dimensión distinta. La noción de duración se comprimía en momentos de crisis, cuando la esperanza podía evaporarse en una noche sin esperanza o en una jornada de fracasos consecutivos. Sin embargo, esa misma percepción también podía expandirse en instantes de calma relativa. En esas pausas, los humanos podían reflexionar, reajustar sus estrategias y reforzar su vínculo con la comunidad. La conexión con el entorno natural no solo era utilitaria, sino que se convertía en un acto de reverencia, un reconocimiento de la fuerza que los superaba y que a su vez los obligaba a ser humildes y cautelosos. La relación con la tierra y el clima pasaba a ser un diálogo silencioso, donde cada movimiento y cada decisión debía resonar en sintonía con fuerzas que parecían tener voluntad propia.
Otra dimensión que merece atención es la manera en que estos primeros habitantes interpretaron la vulnerabilidad como un motor de innovación. La constante exposición a temperaturas extremas eliminaba la complacencia y empujaba a la creatividad a niveles que solo en momentos posteriores se podrían valorar. La fabricación de ropas con pieles, por ejemplo, no solo implicaba una búsqueda práctica, sino también un acto de resistencia simbólica. Vestir la piel de los animales no era solo una estrategia de supervivencia, sino un modo de internalizar parte de esa fuerza animal, de convertir la fragilidad en una armadura. En esa misma línea, el arte rupestre y las narrativas visuales que quizás adornaban las paredes de sus refugios podrían servir como un acto de afirmación, un modo de invocar protección o incluso de dejar una huella duradera ante la inmensidad helada que los rodeaba. Es importante también considerar cómo la adaptación a aquel entorno extremo modificó la percepción de la comunidad en sí misma, transformándose en un organismo vivo con sus propias reglas y rituales, que reforzaban la cohesión interna. La dificultad de la existencia en un mundo donde la muerte podía acechar en cada esquina, convirtió a la comunidad en una red de apoyo que trascendía las simples relaciones de parentesco. La necesidad de compartir recursos, de proteger a los vulnerables y de mantener la esperanza en conjunto, reforzó un sentido de pertenencia que se volvió más fuerte que cualquier individualismo. En ese contexto, la identidad colectiva se convirtió en un escudo contra el desamparo, una fuente de motivación para seguir enfrentando el frío y la oscuridad. La cooperación se volvió una estrategia evolutiva que en última instancia elevó a la especie por encima de sus limitaciones físicas. Finalmente, la experiencia de la vulnerabilidad en un clima tan despiadado también sembró en esos primeros humanos una profunda comprensión de los límites de su existencia. Cada fracaso, cada pérdida, era una lección que reforzaba la idea de que la supervivencia no era solo cuestión de resistencia física, sino de aceptar la incertidumbre como parte inseparable de su realidad. La conciencia de que todo podía desaparecer en un instante y que su destino dependía en gran medida de su capacidad para adaptarse y aprender rápidamente, los obligaba a mantener viva una chispa de esperanza y creatividad en medio de la desesperanza. En ese sentido, la vulnerabilidad dejó de ser solo una debilidad para convertirse en un catalizador que impulsaba la innovación, la unión y la percepción de una existencia que, aunque frágil, podía enorgullecerse de su capacidad para desafiar a la naturaleza en su forma más brutal. En un escenario donde la supervivencia se mide en minutos y en la capacidad de adaptarse a un entorno que parece desafiar las leyes de la física, la innovación surge como una respuesta que va más allá de la mera improvisación. La creatividad no solo se manifiesta en la producción de herramientas rudimentarias, sino también en la reinterpretación de los recursos disponibles, transformando lo que en apariencia es insignificante en un medio vital. Por ejemplo, en esas condiciones extremas, incluso las fibras más resistentes de las plantas o las escasas cortezas podían convertirse en aislantes, en tejidos improvisados que evitaban que el frío penetrara en la piel. La habilidad de convertir un objeto cotidiano en un elemento de protección refleja una mentalidad que ve más allá de su función aparente, interpretando cada elemento del entorno como una pieza potencial en su lucha por la vida. Ahora bien, considere cómo esto se aplica cuando enfrenta adversidades que parecen insuperables. La mente de estos primeros humanos, en su búsqueda de soluciones, puede haber desarrollado una especie de intuición que funciona como un radar interno, detectando patrones que no siempre son evidentes para el ojo inexperto. La anticipación de cambios climáticos, por ejemplo, no solo dependía de la observación, sino quizás también de una sensibilidad casi instintiva al comportamiento de la naturaleza. La percepción de que una cierta dirección del viento anunciaba un cambio de tormenta,
o que la forma en que una bandada de aves acudía a un lugar señalaba la llegada de la temporada de caza, se convirtió en un conocimiento imprescindible para evitar catástrofes. La experiencia acumulada, transmitida a través de relatos orales, se transformó en un mapa emocional que guiaba decisiones vitales, muchas veces en cuestión de segundo. La capacidad para leer esos signos sutiles fue sin duda un factor que diferenciaba a quienes lograban sobrevivir de aquellos que sucumbían ante la furia de la naturaleza. Otra dimensión que enriquece esta perspectiva es la forma en que la vulnerabilidad física y emocional también impulsó la formación de rituales y prácticas que fortalecían la resiliencia colectiva. La repetición de ciertos gestos o la realización de ceremonias, aunque parezcan simples actitudes supersticiosas, podrían tener un profundo efecto en la psique de la comunidad. Al repetir un acto simbólico antes de una expedición o al realizar un canto colectec durante una tormenta, los humanos lograban crear un sentido de control en un mundo que parecía estar gobernado por fuerzas invisibles y caóticas. Es posible que en esas ceremonias residiera una forma primitiva de mindfulness, un ejercicio de concentración que ayudaba a canalizar el miedo y a mantener la calma en medio del caos. La fortaleza emocional, por tanto, no era solo un producto de la resistencia física, sino también un resultado de esas prácticas que fortalecían el espíritu y reforzaban la unidad del grupo frente a amenazas que parecían insuperables. Desde otra perspectiva, la necesidad de encontrar nuevos caminos y soluciones fue también una forma de expandir los límites de la percepción humana. La exploración de territorios desconocidos, donde la nieve y el hielo creaban laberintos imposibles, obligaba a los primeros habitantes a desarrollar una comprensión espacial más aguda. La necesidad de trazar rutas seguras y recordar puntos de referencia en un paisaje que cambiaba constantemente favoreció la formación de mapas mentales que iban más allá de las simples coordenadas geográficas. Estas representaciones internas de su entorno, alimentadas por la memoria y la experiencia, permitían a los grupos de exploradores aventurarse en territorios peligrosos sin perderse, sorteando obstáculos que en otros tiempos serían considerados insalvables. La percepción sensorial se agudizó, cada sonido, cada cambio en la textura del suelo o en la dirección del viento tenía un significado que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La experiencia de explorar aquel mundo helado expandió la capacidad cognitiva, fomentando una forma de pensamiento que integraba la intuición, la memoria y la innovación en una misma estrategia de supervivencia. Finalmente, no podemos ignorar la importancia de la resiliencia emocional que surgió en medio de esa adversidad constante. La conciencia de la fragilidad propia y del entorno, lejos de generar desesperanza, puede haber impulsado una actitud de profunda aceptación y determinación. La aceptación de que no siempre se podía controlar el clima o los depredadores llevó quizás a un entendimiento más profundo de la impermanencia, una lección que se reflejaría en sus mitos, en sus relatos y en la forma en que enfrentaban cada día. La esperanza, en ese contexto, no era una ilusión ingenua, sino un acto consciente de resistencia que encontraba en la comunidad, en la fe en sus propias capacidades y en la transmisión de conocimientos, la fuerza necesaria para seguir adelante. La vulnerabilidad, en última instancia, sirvió como un recordatorio constante de la finitud, pero también como un estímulo para explorar nuevas formas de conexión con su entorno y con los demás. En esa fragilidad aparente residía la semilla de una humanidad que, aunque pequeña y frágil, aprendió a desafiar las leyes del hielo y de la oscuridad. En un clima donde la escarcha se convierte en una extensión de la piel y la oscuridad parece perpetua, la percepción del tiempo adquiere una dimensión diferente. La rutina diaria, marcada por la lucha constante contra el frío, provoca una modificación en la relación que estos primeros humanos tenían con la temporalidad. No existía una noción lineal de días y noches,
sino que el reloj se medía por la presencia o ausencia de calor, por la disponibilidad de recursos o por las señales de la naturaleza. La supervivencia dependía de una sensibilidad aguda para captar los cambios sutiles en el ambiente. Una brisa que indicaba el fin de una tormenta, el canto distante de un ave que anunciaba la llegada de un ciclo, o la textura de la nieve que revelaba si el clima se mantenía estable o si se avecinaba una nueva prueba de resistencia. La percepción del tiempo en ese sentido se convirtió en una herramienta vital, una especie de radar interno que guiaba cada movimiento con precisión. Construir esa sensibilidad no solo implicaba un entrenamiento constante, sino también una transformación del propio estado mental. La mente debía abandonar la ilusión de control absoluto sobre su entorno y en cambio aceptar la incertidumbre como una condición inherente a su existencia. La capacidad de observar sin juzgar, de escuchar sin prejuicios, se convirtió en un acto de supervivencia emocional. La quietud en medio del caos, el silencio interior que lograban mantener cuando el exterior rugía con furia, permitía que la mente interpretara los signos del mundo, eliminando el ruido de las dudas y el miedo. En esa serenidad forzada, los primeros humanos aprendieron a distinguir entre la percepción mecánica y la intuición, esa especie de conocimiento que surge sin una lógica aparente, pero que resulta ser más fiable en momentos críticos. La calma interior se convirtió en un escudo invisible, una forma de resistencia que fortalecía no solo el cuerpo, sino también la voluntad. Asimismo, la adaptación a esa realidad extrema impulsó la reevaluación de los recursos disponibles, no solo en términos materiales, sino en relación con la energía emocional que podían canalizar. La fatiga y el agotamiento físico, inevitables en un entorno de temperaturas despiadadas, solo podían ser combatidos mediante una gestión consciente de la voluntad. La disciplina para mantener la esperanza, incluso en los días más desesperanzados, se convirtió en una estrategia que trascendía la mera voluntad física. La atención plena en cada acción, desde el trabajo arduo de construir refugios hasta la preparación de alimentos en condiciones adversas, se convirtió en una forma de ritual que reforzaba la conexión con su propósito. La mente se concentraba en el presente, evitando perderse en pensamientos catastróficos o en la angustia de lo desconocido. En esa concentración hallaron una fuente de fortaleza que trascendía lo tangible, alimentando la resistencia interna en una batalla constante contra la desesperanza. Otra dimensión menos evidente pero igualmente crucial es la manera en que estas comunidades desarrollaron una percepción sensorial más aguda, casi sobrehumana, para detectar amenazas o oportunidades en su entorno. La capacidad de escuchar sonidos que otros no percibían, como un crujido en la nieve que indicaba la presencia de un depredador cercano, o el cambio en el aroma del aire que anunciaba una tormenta inminente, se convirtió en un sentido adicional que complementaba su visión y su instinto. La noche, que en otros contextos sería un espacio de descanso, en ese mundo de hielo se transformaba en un escenario de vigilancia constante, donde cada sombra podía esconder un peligro o una oportunidad. La sensibilidad en el tacto, la vista y el oído se agudizó hasta tal punto que la percepción se convirtió en una extensión de su propia existencia. De alguna forma, su cuerpo se convirtió en un mapa en sí mismo, donde cada sensación contenía información vital para su supervivencia. Finalmente, conviene señalar que esta adaptación no solo fortaleció su relación con el entorno inmediato, sino también les permitió desarrollar una especie de filosofía de la vida en su contexto. La aceptación de la finitud, de que en cualquier momento la vida podía extinguirse por una ráfaga de viento, un accidente o una enfermedad, les llevó a valorar cada instante con intensidad. La conciencia de su vulnerabilidad, lejos de ser una fuente de desesperación, alimentó una actitud de gratitud por los momentos de calma, por las pequeñas victorias cotidianas
y por la unión que lograban mantener en medio de la adversidad. Aprendieron que la resistencia no residía únicamente en la fuerza física, sino en la capacidad de encontrar significado en la lucha misma, en la determinación de seguir adelante sin importar cuán brutal fuera el clima. Esa filosofía, arraigada en la aceptación profunda de su fragilidad, les permitió no solo sobrevivir, sino también crear un sentido de propósito que trascendía las condiciones extremas en las que estaban inmersos, forjando una humanidad que en su vulnerabilidad descubrió una fortaleza más duradera y verdadera. En un entorno donde la finitud de la existencia se manifiesta en cada aliento, la percepción de la mortalidad se vuelve un componente esencial en la construcción de su identidad. La conciencia de que la vida puede extinguirse en cualquier momento, sin aviso previo, genera una reacción que trasciende la simple lucha por sobrevivir. En realidad, se trata de una aceptación profunda que impulsa a estos primeros habitantes a vivir con intensidad, sin dejarse paralizar por el temor, sino transformando esa vulnerabilidad en una fuente de determinación. La fragilidad de su condición se convierte en un recordatorio constante de que cada decisión, cada acción, tiene un peso que trasciende el ahora. Cada paso se vuelve un acto de afirmación y de afirmación de su propia existencia. La mortalidad no se ve solo como un peligro, sino también como una motivación para aprovechar cada instante, para dejar huellas que trasciendan su efímera presencia en un mundo que se resiste a ser conquistado por el frío. Construir una percepción aguda de la fragilidad propia también implica una evaluación constante de las prioridades. La percepción del tiempo, en esa escala inestable, estimula a estos humanos a distinguir con precisión lo esencial de lo trivial, reforzando una especie de austeridad emocional y material. La necesidad de mantener la mente alerta no solo para evitar peligros inmediatos, sino también para preservar la integridad del espíritu, genera una disciplina que impregna cada momento de su vida. La capacidad de discernir entre lo que vale la pena y lo que debe descartarse se vuelve un ejercicio de autoconciencia que en su máxima expresión funciona como un escudo contra la desesperanza. La atención plena en las acciones más simples, como encender una fogata o preparar la comida, se convierte en un acto de resistencia contra la apatía, una afirmación de que su existencia, aunque frágil, tiene un significado que merece ser preservado. Otra faceta que enriquece esta percepción de mortalidad es la manera en que la comunidad internaliza y comparte su vulnerabilidad. Lejos de considerarla una carga, la convierten en un lazo que refuerza los vínculos sociales, pues reconocen que la supervivencia no es una conquista individual, sino un logro colectivo. La transmisión de historias en torno a fracasos y éxitos, las celebraciones de pequeños logros y las expresiones de gratitud en medio del sufrimiento consolidan un sentido de pertenencia. La vulnerabilidad compartida se vuelve un acto de empatía que en su forma más pura revela la conciencia de que nadie está exento de la finitud y que aceptar esa realidad puede ser un acto de valentía. La comunidad aprende a celebrar la vida en sus momentos más sencillos, porque sabe que cada instante es un regalo que puede ser arrebatado sin aviso. La práctica de valorar lo efímero, en un mundo que constantemente amenaza con borrarlos, refuerza un compromiso interno con la permanencia de su propio espíritu. Desde otra perspectiva, la percepción de mortalidad también alimenta la creatividad en su forma más pura y vístera. Cuando la muerte acecha en cada esquina, la expresión artística y ritual adquiere un carácter casi sagrado, pues se convierte en un acto de preservación de su memoria y de sus valores. Los relatos, las pinturas rupestres y las esculturas no solo son testimonios de su existencia, sino también herramientas para enfrentarse a la idea de que su presencia en el mundo es limitada. La creación artística, en ese contexto, deja de ser una actividad lúdica para convertirse en un acto de resistencia contra el olvido, en una forma de desafiar la finitud con símbolos que buscan trascender el tiempo. Además, estas manifestaciones culturales sirven como un medio para canalizar emociones profundas, como el miedo,
la esperanza o la gratitud, transformando la vulnerabilidad en una fuente de fortaleza simbólica. La belleza en esas expresiones no solo reside en su forma, sino en la intención de dejar una huella que perdure más allá del cuerpo físico. Por último, cabe destacar cómo la percepción de la mortalidad en ese escenario extremo impulsa una filosofía de vida basada en la humildad y el respeto hacia la naturaleza. La comprensión de que cada elemento del entorno, el hielo, el viento, las criaturas, puede ser tanto un aliado como un enemigo, lleva a estos humanos a desarrollar una relación de reciprocidad. No ven a la naturaleza como una fuerza que deben dominar, sino como un sistema delicado, un equilibrio que exige respeto y atención constante. La humildad surge precisamente de esa percepción, donde reconocer la propia vulnerabilidad resulta en una actitud de gratitud por las pequeñas cosas, un amanecer, la calidez de una fogata, la compañía de otros. Esa actitud no solo refuerza su resistencia física, sino que también alimenta una visión del mundo en la que la existencia es un acto de comunión con un orden que, aunque implacable, puede ser comprendido y aceptado. En esa aceptación radica la verdadera fuerza, la capacidad de enfrentar la finitud sin perder la esperanza, de honrar la fragilidad sin rendirse y de transformar la vulnerabilidad en un acto de profunda sabiduría. En ese contexto de vulnerabilidad constante, la percepción del riesgo se vuelve un elemento que moldea toda su existencia, pero también una fuente de creatividad en su forma más pura. La incertidumbre no solo marca sus decisiones diarias, sino que también los impulsa a imaginar soluciones innovadoras que trascienden las respuestas convencionales. Por ejemplo, en la búsqueda de refugios, no solo se trata de encontrar una cueva o una grieta en la roca, sino de diseñar estructuras que puedan resistir no solo la fuerza del viento y la nieve, sino también las inclemencias impredecibles del clima. La utilización de diferentes capas de pieles, combinadas con elementos naturales como ramas o barro, refleja un conocimiento intuitivo acerca de cómo crear barreras que se ajusten a las variaciones del entorno. La experimentación constante, alimentada por la necesidad de supervivencia, se convierte en una especie de laboratorio de adaptación, donde cada error se transforma en una lección que fortalece su capacidad de innovar en medio del caos. Desde otra perspectiva, esa misma vulnerabilidad agudiza una sensibilidad que va más allá de los sentidos básicos. La percepción del riesgo no solo se limita a detectar peligros inmediatos, sino que también involucra una anticipación de eventos futuros que a veces parecen estar más allá del control humano. Esto obliga a estos primeros habitantes a desarrollar una especie de sexto sentido, una especie de intuición que funciona como un sistema de alerta interna. La forma en que interpretan el comportamiento de los animales en la distancia, por ejemplo, puede ser mucho más que un simple instinto. Puede convertirse en una especie de lectura de patrones que les permite prever cambios en el clima o movimientos de depredadores. La capacidad de leer esas señales sutiles se vuelve un arte que requiere de una concentración absoluta, transformando cada momento en una oportunidad para prever y actuar con precisión quirúrgica. Esa sensibilidad, por tanto, se convierte en un recurso inestimable que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en un entorno que no perdona errores. Otra dimensión que emerge de esa vulnerabilidad es la importancia de la adaptabilidad mental frente a los cambios abruptos. En un escenario donde la naturaleza puede convertir una noche en un infierno helado o en un día de relativa calma, el pensamiento flexible se vuelve una cualidad esencial. La capacidad de modificar rápidamente las estrategias sin aferrarse a un plan rígido requiere una mentalidad que en ocasiones puede parecer casi instintiva. La capacidad de aceptar la incertidumbre, de abandonar la esperanza de tener todo bajo control, permite que esas comunidades desarrollen una resiliencia que trasciende la mera fortaleza física. La mente en ese contexto se convierte en un campo de batalla donde se libran combates internos contra la desesperanza, donde aprender a soltar la ansiedad
y confiar en la intuición se vuelve tan vital como la recolección de alimentos o la construcción de refugio. La flexibilidad cognitiva, por tanto, actúa como un escudo que ayuda a sortear los embates del clima y a mantener la esperanza en medio de la tempestad emocional. Además, esa vulnerabilidad también favorece un modo de aprendizaje que se basa en la experiencia directa y en la transmisión de conocimientos de forma oral, casi como una tradición que va tejiendo una red de sabiduría colectiva. La historia de cada error, cada acierto, se comparte en reuniones alrededor del fuego, donde las narrativas se convierten en mapas internos que guían a la comunidad en su lucha por sobrevivir. En esas historias, cada protagonista refleja su miedo, su coraje y su ingenio, creando un patrimonio de relatos que, además de ofrecer enseñanzas prácticas, fortalecen la cohesión social. La vulnerabilidad, en ese sentido, no solo revela la fragilidad del individuo, sino que también revela la fuerza de la comunidad que, al aceptarse y aprender de sus propios límites, se vuelve más resistente. La transmisión de conocimientos, en forma de cuentos, ritos o símbolos, se convierte en un acto de resistencia cultural que desafía la temporalidad y la mortalidad, asegurando que su legado no quede sepultado por la helada del olvido. Por último, esa misma percepción de finitud genera una profunda valoración de la belleza en los momentos efímeros. La chispa de luz que atraviesa una noche cerrada, el calor de una fogata compartida en medio del frío absoluto, o la sonrisa de un compañero en un día particularmente difícil, adquieren un significado que trasciende lo superficial. La conciencia de que cada instante puede ser el último impulsa a estas comunidades a vivir con intensidad, a saborear cada pequeño logro y a celebrar sus vínculos con una profundidad que quizás en otras épocas se habría considerado excesiva o sentimental. La vulnerabilidad, lejos de ser una derrota, se convierte en un motor que impulsa la creación de un sentido de gratitud y de presencia plena en la vida cotidiana. En esa capacidad para encontrar belleza en la fragilidad radica quizás una de sus mayores fortalezas: la habilidad de transformar la percepción de su destino en una expresión de valor y de humanidad, incluso en las condiciones más adversas y desoladoras. En un mundo donde el frío no solo penetra en los huesos, sino que también parece congelar la propia esencia de la esperanza, la imaginación se convierte en un refugio tan vital como cualquier refugio físico. La capacidad de crear historias, mitos y símbolos en medio de la penumbra helada no solo reafirma la identidad de la comunidad, sino que también actúa como un mecanismo de supervivencia psicológica. Cuando la realidad parece inmutable y la amenaza constante, las narrativas que transmiten valores, aprendizajes y experiencias adquieren un carácter sagrado, como si fueran escudos invisibles contra la desesperanza. La transmisión de relatos enciende una chispa de calidez en corazones que, a pesar del frío, aún arden con la llama de la memoria y la cultura. Cada historia, cada leyenda que se comparte en torno a la hoguera, funciona como un acto de resistencia contra la anulación y el olvido, reafirmando que, aunque sus cuerpos puedan ser vulnerables, su espíritu puede trascender las limitaciones físicas. Ahora considere cómo esto se aplica cuando la comunidad enfrenta una crisis aguda como una pérdida inesperada o un ataque de depredadores que pone en riesgo su estabilidad. En esas circunstancias, las historias no solo sirven para recordar el pasado, sino que también se convierten en herramientas para gestionar el miedo colectivo. La manera en que se narran los sucesos, la forma en que se atribuyen significados a los acontecimientos, puede influir en la percepción del peligro y en la respuesta emocional de todos los presentes. Por ejemplo, transformar una derrota en una lección de fortaleza o personificar la adversidad en una criatura que puede ser enfrentada con valor y astucia ayuda a transformar la percepción del riesgo en una oportunidad de fortalecimiento. La narrativa, en ese sentido, no es solo un acto de memoria, sino también un proceso activo de construcción de resiliencia. Además, los símbolos que emergen en esas historias, como animales
objetos o fenómenos naturales actúan como amuletos que refuerzan la sensación de control y protección, incluso en circunstancias que parecen desbordar toda lógica racional. Otra dimensión que enriquece esta perspectiva es el impacto que tiene en la percepción del tiempo. En un mundo donde las estaciones cambian abruptamente y los ciclos climáticos parecen impredecibles, la percepción del tiempo puede volverse fragmentada, casi como si se diluyera en una especie de caos cósmico. Sin embargo, en medio de esa incertidumbre, las historias sirven como anclas que estabilizan la percepción temporal. La creación de rituales y la repetición de ciertos relatos en momentos clave ayudan a establecer un sentido de continuidad, de un ciclo que, aunque alterado, mantiene un ritmo propio. La comunidad aprende a distinguir entre los momentos de crisis y los de calma, no solo mediante la observación, sino también a través de las historias que refuerzan sus patrones de comportamiento. La narrativa se convierte en un reloj interno que ayuda a sincronizar sus acciones con las alteraciones del entorno, permitiendo que sus respuestas sean más rápidas y adaptadas a la realidad fluctuante. Es en esa sincronización donde reside la clave para mantener la esperanza, incluso cuando la percepción del tiempo se vuelve inestable y confusa. En ese proceso, la creatividad no solo se manifiesta en las historias, sino también en la forma en que éstas se incorporan en su relación con el entorno físico. La construcción de objetos rituales, como amuletos o talismanes, que representan las historias o los valores transmitidos, se vuelve una estrategia para conectar la percepción del mundo con su mundo interior. La fabricación de estos símbolos, muchas veces en forma de figuras talladas en piedra o madera, refuerza la idea de que la protección no solo proviene de las fuerzas externas, sino también de la convicción interna. La acción de crear y portar estos objetos se convierte en un acto consciente de afirmación del propio valor, aun en medio de la vulnerabilidad. La repetición de esos gestos, como colocar un talismán junto a la cama o dibujar símbolos en las paredes de la cueva, actúa como una reafirmación de que no están indefensos frente a la furia del clima o la amenaza de los depredadores. Esa práctica convierte la vulnerabilidad en una fuente de fortaleza, en un recordatorio tangible de que su historia, sus símbolos y su cultura pueden ser escudos que trascienden la simple lucha por la supervivencia física. Finalmente, la percepción de la fragilidad en ese escenario extremo también fomenta una profunda introspección sobre la naturaleza de la existencia. La conciencia de que la vida puede ser arrebatada en un instante, sin previo aviso, impulsa a estos primeros humanos a valorar cada pequeño instante de belleza y conexión. La simple vista de un amanecer teñido de tonos cálidos, la sensación de que el calor de un cuerpo amigo disipa la helada, o el acto de compartir alimentos en comunidad adquieren un significado sagrado. La vulnerabilidad, en esa clave, deja de ser solo una condición a temer para convertirse en un catalizador que invita a apreciar lo efímero y a vivir con intensidad cada momento. En esa aceptación se revela una profunda sabiduría, que la verdadera fortaleza no radica en evitar el daño, sino en aprender a encontrar sentido y belleza en medio del frío, en una especie de resistencia espiritual que con cada latido desafía la aridez del mundo y reafirma la continuidad del espíritu humano. En un entorno donde el frío extremo puede convertir la respiración en una nube helada y donde la humedad se filtra en cada rincón, la gestión del calor se vuelve una ciencia en sí misma. La innovación en la conservación de la energía no solo se basa en las técnicas de aislamiento, sino también en el entendimiento de cómo aprovechar los recursos naturales con mayor eficiencia. La creación de refugios que maximizan la retención de calor requiere una atención meticulosa a la orientación, el uso de pendientes para evitar acumulaciones de nieve y la selección de materiales que puedan acumular y liberar calor lentamente. La reutilización de cada recurso disponible, desde las pieles de animales hasta los huesos,
se convierte en una estrategia para prolongar la vida útil del calor generado. En ese contexto, la experimentación con diferentes combinaciones y métodos no solo era una necesidad, sino un proceso de aprendizaje constante, donde cada error enseñaba a evitar futuros fracasos y perfeccionar técnicas ancestrales que garantizaban una supervivencia más prolongada. Considera, además, cómo la percepción del calor y el frío en esa sociedad primitiva podía modificar sus acciones cotidianas. La sensibilidad a las variaciones térmicas se agudizaba hasta un grado casi visceral, permitiendo que anticiparan cambios en el clima o en el comportamiento de los animales. La forma en que percibían la textura de la nieve, el sonido del viento o incluso el olor en el aire, se convertía en una forma de lectura de su entorno que les otorgaba ventajas cruciales. Esa capacidad de percepción en realidad funcionaba como una extensión de su conciencia, donde cada pequeño cambio podía significar la diferencia entre un día de supervivencia o una noche de peligro mortal. La atención plena a estas señales, combinada con una memoria acumulada de experiencias, ayudaba a mantener la calma en circunstancias que podrían ser abrumadoras, fortaleciendo la confianza en sus propias habilidades y en la comunidad que los rodeaba. Otra dimensión importante radica en cómo la gestión emocional en esas condiciones extremas influía en su resistencia física y mental. La exposición constante a la amenaza de la congelación, la inanición o la depredación generaba una tensión emocional que podía desbordar si no se canalizaba de manera efectiva. La disciplina de mantener la calma en momentos de crisis, así como la capacidad de controlar los impulsos y el miedo, se volvieron habilidades que diferenciaban a quienes lograban sostenerse en vida. La práctica de rituales, la repetición de acciones que reforzaban un sentido de control y la creación de pequeñas metas diarias contribuían a un equilibrio psicológico que en realidad funcionaba como un escudo invisible. La fortaleza emocional en ese escenario era tan vital como la fortaleza física, pues permitía transformar el pánico en un impulso para la acción, evitando que el temor paralizara sus movimientos esenciales. En ese marco, la creación de redes de apoyo y la solidaridad surgen como elementos decisivos en la supervivencia. La vulnerabilidad compartida en un mundo de hielo y oscuridad propició una dependencia mutua que trascendía las relaciones básicas. La colaboración en tareas como cazar, recolectar o custodiar el fuego fortalecía los lazos, pero también facilitaba la transmisión de conocimientos y habilidades. La confianza en los otros, en medio de una incertidumbre constante, se consolidaba en pequeños gestos de ayuda, en miradas que transmitían comprensión y en acciones que demostraban compromiso. La cohesión social, por tanto, no era solo una estrategia para afrontar las amenazas externas, sino también un modo de fortalecer la resistencia interna frente a la sensación de vulnerabilidad. La comunidad en ese sentido se transformaba en un organismo vivo donde la interdependencia era la clave para afrontar lo impredecible y lo implacable del clima. Por último, esa percepción de vulnerabilidad profunda también impulsaba una actitud de humildad que se traducía en respeto hacia el entorno y hacia los propios límites. La conciencia de que los recursos pueden agotarse en un abrir y cerrar de ojos y que la naturaleza puede cambiar de manera abrupta generaba una relación de reciprocidad en la que cada acción debía ser cuidadosamente ponderada. La búsqueda de equilibrio entre la explotación y la conservación se convertía en un acto de sabiduría ancestral, donde el saber respetar el ritmo de la tierra era tan importante como el ingenio para manipularla. La humildad en esa interacción con el mundo no solo fortalecía la capacidad de adaptarse, sino que también cultivaba una profunda gratitud por las pequeñas cosas, un trozo de piel que aísla, un refugio protegido del viento, o una comida compartida que alimenta más que el cuerpo el alma. En ese reconocimiento de la finitud, en esa aceptación de las propias limitaciones, residía la verdadera fuerza, no en desafiar las leyes de la naturaleza, sino en aprender a convivir con ellas.
aceptando el frío no solo como un enemigo mortal, sino también como un maestro que enseña que la verdadera resistencia reside en la humildad y en la sabiduría de entender que la vulnerabilidad puede ser, al mismo tiempo, un camino hacia la fortaleza profunda. En ese escenario de una vulnerabilidad absoluta, la percepción del entorno se vuelve un acto de supervivencia que trasciende la mera observación. La mente se agudiza para captar detalles que en otros contextos parecerían insignificantes. La diferencia entre detectar una sombra que se desplaza lentamente y no notar la presencia de un depredador puede marcar la línea entre la vida y la muerte. La atención se vuelve una especie de lente que amplifica cada mínimo movimiento, cada cambio en el patrón del viento, en la presencia de huellas o en la forma en que la nieve se ha desplazado. La sensibilidad se transforma en un sentido adicional, un radar interno que funciona sin descanso, filtrando la información vital que permite responder con rapidez y precisión. La percepción, en ese sentido, no es una herramienta pasiva, sino un proceso activo que requiere de disciplina mental y de un entrenamiento constante para mantenerla en niveles óptimos frente a amenazas inminentes y en un entorno que todo lo devora sin piedad. Además, esa vulnerabilidad agudiza una forma de empatía con la naturaleza que en otros contextos podría parecer contraproducente. La relación con el hielo, los animales y los fenómenos climáticos se vuelve casi simbiótica. La comunidad aprende a leer las huellas en la nieve, no solo para cazar, sino para entender las intenciones y movimientos de las criaturas que comparten su entorno. La observación minuciosa de estas señales, que muchas veces parecen simples indicios, se convierte en un lenguaje propio, una forma de comunicación con el mundo natural que revela una profunda humildad y respeto. En ese proceso, los primeros humanos no solo se adaptan, sino que también aprenden a escuchar y a responder en sintonía con las fuerzas que los rodean. La naturaleza no es vista como un enemigo externo, sino como un aliado que, si se comprende, puede ofrecer pistas valiosas para su supervivencia. La vulnerabilidad, en ese sentido, les enseña a no imponer su voluntad, sino a dialogar con un mundo que exige humildad y paciencia. Otra dimensión que emerge de esa percepción aguda es la importancia de la memoria sensorial, la cual se convierte en un archivo interno que se activa en momentos de crisis. La experiencia acumulada en la interacción con el clima, los animales y los recursos permite que, en situaciones límite, se actúe casi de manera automática, sin necesidad de deliberación consciente. Por ejemplo, la sensación de una brisa fría que aumenta repentinamente puede activar en el cuerpo una respuesta instintiva, como buscar refugio o ajustar la posición del cuerpo para conservar el calor. La memoria sensorial funciona como un sistema de alertas que, alimentado por años de experiencia, ayuda a anticipar peligros o identificar recursos ocultos en el entorno. En muchas ocasiones, esa respuesta rápida puede ser la diferencia entre la supervivencia y la condena definitiva. La vulnerabilidad, en este sentido, no solo agudiza los sentidos, sino que también afina la capacidad de aprender y adaptarse en tiempo real, sin la necesidad de un raciocinio largo o deliberado. Consecuentemente, esa conciencia de fragilidad también fomenta una visión del mundo donde la paciencia se vuelve una virtud fundamental. La naturaleza en su brutalidad no ofrece garantías. Por ello, los primeros humanos aprenden a esperar en silencio, a no forzar respuestas que puedan ser contraproducentes. La espera activa, esa que implica un entendimiento profundo de los ritmos naturales, permite actuar en el momento preciso, cuando las condiciones son más favorables o cuando la oportunidad surge de manera inesperada. La paciencia en un clima de inestabilidad perpetua se convierte en una estrategia de largo plazo, una forma de aceptar que no todo puede controlarse en el instante,
sino que hay que confiar en que la calma y la perseverancia son las mejores armas frente a la furia del hielo. Esa actitud también les ayuda a mantener la claridad mental, evitando decisiones impulsivas que podrían ser fatales en un entorno donde todo se mueve con una velocidad implacable y sin misericordia. Por último, esa percepción de vulnerabilidad les impulsa a desarrollar un profundo sentido de comunidad fundado en la cooperación y en la confianza mutua. La conciencia de que una sola persona no puede dominar todas las amenazas genera una interdependencia que fortalece los lazos sociales. La ayuda mutua en las tareas más arduas, la protección de los más débiles y la transmisión constante de conocimientos enriquece a todos, creando un entramado de relaciones que funciona como un escudo colectivo. La vulnerabilidad compartida, lejos de dividir, une en una lucha común donde cada miembro comprende que su supervivencia está ligada a la de los demás. La confianza en la comunidad se vuelve un refugio emocional y estratégico, una red que amortigua la dureza del entorno y que en el fondo revela una profunda sabiduría. Que en la fragilidad también reside una fuerza que impulsa a seguir adelante, a aprender y a crear, incluso en los momentos más oscuros y fríos. Al contemplar el entramado de ideas que hemos explorado, resulta evidente que la relación entre vulnerabilidad y resistencia no se presenta como un simple contraste, sino como una danza intrincada en la que ambos polos se alimentan mutuamente, tejiendo un relato complejo y profundamente humano. La fragilidad, lejos de ser una debilidad inmutable, aparece como un punto de partida para una transformación que exige una percepción aguda, una sensibilidad afinada y una actitud de adaptación constante. En esa interacción con un mundo que desafía, cada pequeño acto de atención se revela como un acto en sí mismo de resistencia, cada decisión una afirmación de la vida frente a la amenaza inminente. La percepción, en su versión más pura, se vuelve una herramienta que, en lugar de limitarse a captar hechos externos, se convierte en un espejo de la interioridad, donde la intuición y la memoria sensorial actúan como guardianes invisibles que guían en medio de la oscuridad. En esa misma línea, la creación de vínculos sólidos y la transmisión de conocimientos emergen como pilares que sostienen esa delicada balanza, reforzando la idea de que la verdadera fortaleza no reside en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de construir un refugio interno y colectivo que pueda resistir lo impredecible. La comunidad, en su funcionamiento y en su cultura, refleja cómo la interdependencia se transforma en un escudo que trasciende las limitaciones físicas y que en última instancia revela una profunda sabiduría. Que en la aceptación de la finitud se encuentra la clave para vivir con intensidad y significado. La construcción de símbolos, rituales y relatos no solo alimenta la memoria, sino que también actúa como un acto de afirmación que desafía la pérdida, que convierte el tiempo en un aliado y no en un enemigo. Al mismo tiempo, toda esa dinámica invita a repensar la relación que mantenemos con lo desconocido y con nuestra propia vulnerabilidad. Como en un delicado equilibrio, aprender a escuchar en medio del silencio, a interpretar los signos sutiles del entorno, no solo nos prepara para afrontar las adversidades, sino que también revela la capacidad de encontrar sentido en medio del caos. La paciencia, la humildad, la atención plena y la confianza en la comunidad emergen como virtudes que, en conjunto, conforman un mosaico de estrategias que, aunque sencillas en apariencia, contienen en su interior una fuerza transformadora. Son, en verdad, los cimientos invisibles sobre los cuales se edifica esa resistencia genuina, aquella que no busca negar la vulnerabilidad, sino integrarla como un elemento esencial de su propia existencia. En esa misma línea, la percepción de la finitud y la fragilidad actúa como un espejo que refleja la verdadera naturaleza del ser, revelando que la fortaleza
no es la ausencia de miedo ni la invulnerabilidad absoluta, sino la capacidad de aceptar el riesgo, de convivir con la incertidumbre y de hallar en esa aceptación un motivo para seguir adelante con propósito. Esa comprensión profunda que se nutre de la experiencia y la reflexión nos conduce a un territorio donde la resistencia se vuelve una forma de sabiduría, una actitud que en su esencia desafía la idea de que la vulnerabilidad es un signo de debilidad. Al contrario, en la conciencia de lo frágil, en la humildad de reconocer los propios límites, surge una fuente de fuerza que puede sostenerse mucho más allá de las apariencias y las circunstancias inmediatas. Así, al pivotar hacia esta reflexión final, podemos vislumbrar cómo el verdadero valor reside en la capacidad de transformar la vulnerabilidad en un acto de profunda inteligencia emocional, en una oportunidad para crecer y aprender en medio de las adversidades. La historia de aquellos primeros humanos, enfrentados al frío más brutal, nos recuerda que la resistencia auténtica no es nunca la negación de la fragilidad, sino la habilidad de integrarla, aceptarla y usarla como un motor que impulse una existencia más consciente y plena. En ese proceso, la vulnerabilidad deja de ser un signo de debilidad para convertirse en una fuente inagotable de sabiduría, que nos invita a replantear el modo en que concebimos la fuerza, el valor y sobre todo nuestra propia humanidad. La verdadera fortaleza no reside en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de aceptar la vulnerabilidad como parte esencial de nuestra existencia. La historia de aquellos primeros humanos, enfrentados a condiciones que parecían diseñadas para destruirle, nos enseña que la resistencia auténtica no es la ausencia de miedo o la invulnerabilidad física, sino la habilidad de convivir con la fragilidad y convertirla en una fuerza silenciosa que impulsa la creatividad, la empatía y la sabiduría. La percepción aguda que desarrollaron, la transmisión de conocimientos y la comunidad cohesionada que construyeron muestran que el valor se revela en la sencillez de aceptar lo que no podemos controlar y en la determinación de aprovechar cada instante, por pequeño que sea, para reafirmar nuestra humanidad. Este legado, que trasciende las fronteras del tiempo y las circunstancias, nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias adversidades cotidianas. La verdadera práctica comienza ahora en la forma en que escuchamos nuestro interior, en la humildad con la que reconocemos nuestras limitaciones y en la valentía de seguir adelante, incluso cuando el camino parece oscuro y helado. La vulnerabilidad, lejos de ser un signo de debilidad, se revela como un acto de profunda inteligencia emocional. Un espacio donde se gestan las semillas de la transformación y el crecimiento auténtico. Aprender a aceptar esa fragilidad nos permite construir una relación más sincera con nosotros mismos y con el mundo, donde cada herida, cada duda y cada caída se convierten en piedras angulares para edificar una existencia con sentido y resiliencia. No hay mayor poder que aquel que nace de la aceptación consciente de nuestras propias imperfecciones y de las fuerzas incontrolables que nos rodean. La auténtica resistencia no es una lucha contra la naturaleza o contra la finitud, sino una danza respetuosa con ellas. Un reconocimiento de que en la impermanencia y en la vulnerabilidad también reside una belleza profunda y una oportunidad infinita para aprender. Cuando dejamos de luchar por ser invulnerables, descubrimos que la verdadera fuerza surge de la humildad de aceptar que somos frágiles, que nuestro tiempo en este mundo es limitado y que en esa aceptación puede florecer una libertad que nada ni nadie podrá arrebatar. En ese acto de entrega, encontramos la paz que trasciende las circunstancias externas y que en realidad nos conecta con el misterio de la existencia misma. El mensaje que emerge de esta reflexión es claro. El mayor acto de valentía consiste en mirarnos con honestidad, en reconocer nuestras heridas y en seguir avanzando con la certeza de que, en la vulnerabilidad,
también se encuentra la semilla de una resistencia que no se quiebra. La historia de los hombres de las cavernas y su lucha contra el hielo nos recuerda que, en la esencia de toda adversidad, yace una oportunidad para redescubrir quiénes somos en realidad. La verdadera victoria no está en dominar a la naturaleza, sino en aprender a coexistir con ella en un acto de respeto y humildad. La invitación final, entonces, es a que cada uno de nosotros abrace esa vulnerabilidad como un acto de amor propio y de reconocimiento del valor intrínseco que toda vida lleva consigo. Porque al final, la fuerza más duradera no es la que se impone, sino la que se nutre de la latación sincera de nuestra finitud y la convicción de que, en esa fragilidad compartida, podemos construir un mundo más humano, más compasivo y más auténtico. La verdadera resistencia comienza en el momento en que dejamos de luchar contra nuestra propia vulnerabilidad y aprendemos a convertirla en una fuente de luz que ilumina el camino hacia una existencia plena, consciente y en armonía con el misterio que nos habita.